John Ramírez. En este video se presentará el producto de la actividad final del curso Énfasis 3, Evaluación del Aprendizaje del programa Maestría en TIC para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. La actividad final consiste en el análisis de dos casos de evaluación de aula tomados de Colombia Aprende, del Ministerio de Educación Nacional. En estos casos, pues figuran algunos interrogantes que abordaremos en este video. Más que simplemente responder las preguntas, la intención es reflexionar sobre algo que considero fundamental en nuestra labor docente y responder a esta pregunta de ¿para qué evaluamos realmente? Porque, bueno, muchas veces pensamos en la evaluación como una nota, como una calificación, como ese momento en el que determinamos si un estudiante aprobó o no, si lo pasamos o no, pero a lo largo del módulo que hemos venido presentando o desarrollando con la profesora María Eugenia, hemos comprendido que la evaluación va mucho más allá. Y precisamente eso es lo que quiero analizar en este video acerca de los dos casos presentados. El primer caso nos presenta a Lucía, una docente muy rigurosa. Ella cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda este registro de los resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Hasta aquí, bueno, podríamos pensar que Lucía está haciendo muchas cosas bien, ¿cierto? Es organizada, evalúa frecuentemente y lleva un registro de las calificaciones de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, la pregunta interesante aquí es, ¿esas evidencias realmente nos permiten conocer todo lo que ha aprendido un estudiante en el aula? Y aquí es donde pues, nosotros empezamos a reflexionar lo que nos plantean las siguientes preguntas acerca de este caso. En primer lugar, tenemos la pregunta: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Principalmente, pues, recoge los resultados de los pequeños exámenes que ella realiza semanalmente. Eh, es decir, tiene una evidencia bastante concreta y podemos decir cuantificable, ¿verdad? También tiene un registro de esos resultados y posteriormente utiliza esa información para establecer una calificación. Entonces, pues sí, está recogiendo evidencias de aprendizaje, pero yo diría que son evidencias bastante limitadas porque están concentradas principalmente en el desempeño de los estudiantes frente a un test o una prueba o algo así por el estilo. Y aquí hago una primera reflexión personal. Una prueba puede decirnos algo importante sobre lo que sabe un estudiante, claro que sí, pero difícilmente puede mostrarnos todo lo que sabe hacer. Desde mi área, el inglés, es algo que veo constantemente en la educación pública. El mismo ICFES incluso está desarrollado para que el estudiante sea evaluado con un test en inglés y no a través de la comunicación, para lo que estoy totalmente convencido es el propósito de cualquier idioma. Por ejemplo, podemos saber si un estudiante recuerda un concepto, pero no necesariamente si puede aplicarlo, explicarlo, argumentarlo o utilizarlo en una situación diferente. Entonces, el problema no está en evaluar mediante exámenes. El problema estaría en pensar que el examen es suficiente para conocer todo el aprendizaje en este caso, ¿no? La segunda pregunta: ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Personalmente considero que no son suficientes y no porque los exámenes pues sean malos, al contrario, pueden ser muy útiles dependiendo del propósito de la evaluación. El problema aparece cuando una única estrategia, pues que es la que implementa Lucía aquí, se convierte prácticamente en la única fuente para tomar decisiones sobre el aprendizaje. Desde lo trabajado en este módulo, entiendo la evaluación como, digamos, un proceso mucho más amplio. No solamente necesitamos saber si el estudiante recuerda información, sino también qué puede hacer con ella, ¿cierto? ¿Para qué esa información? ¿Cómo la va a utilizar?
Por ejemplo, sería interesante observarlo trabajando en equipo, resolviendo un problema, desarrollando un proyecto, que es algo que yo implemento mucho, por cierto, haciendo una exposición, creando un producto o incluso sus propias palabras explicando sobre lo que aprendió. Entonces, para mí, la palabra clave aquí sería diversidad de evidencias, ¿cierto? Porque si solamente observo al estudiante con un examen, pues estoy viendo solamente una parte de su proceso de aprendizaje. ¿Qué le sugerirían entonces a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Bueno, yo le diría que no elimine los exámenes. Creo que sería una conclusión demasiado contundente, radical, ¿no? Lo que sugeriría sería ampliar sus estrategias, es decir, mantener algunas pruebas, pero complementarlas, eso sí, con otras formas de recoger evidencias. Podría utilizar proyectos, actividades prácticas, exposiciones, ejercicios colaborativos, observaciones en clase, portafolios, autoevaluaciones entre ellos mismos, por supuesto, o incluso pequeñas conversaciones con los estudiantes para conocer este método evaluativo. Y algo que me parece especialmente importante es que estas evidencias deberían estar relacionadas con los aprendizajes que realmente queremos desarrollar con los estudiantes. Algo que suelo tener muy, pero muy presente al enseñar una lengua extranjera y que siempre antes de planear una clase trato de responder con mi planeación. Porque también podemos caer en el error de evaluar muchas cosas simplemente porque podemos medirlas. Entonces, mi sugerencia para la profe Lucía sería, primero pensar qué quiero que el estudiante aprenda y después, bueno, decidir cuál es la mejor manera de evidenciar ese aprendizaje. Esa inversión del proceso me parece pues algo muy fundamental a tener en cuenta. Pasemos ahora al segundo caso. Aquí encontramos una situación bastante diferente. Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo que han aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo deben enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Bueno, a primera vista, pues encontramos una práctica evaluativa mucho más diversa que la de Lucía, pero este caso también tiene un elemento que me parece pues muy interesante. Mario utiliza los resultados principalmente para determinar qué actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes y eso nos lleva a preguntarnos si ese debería ser pues el único propósito de los resultados de la evaluación. Aquí tenemos la primera pregunta de caso. ¿Qué fortalezas demuestra Mario con sus prácticas evaluativas? Em, Considero que Mario presenta varias fortalezas. La primera, y quizás la más evidente, es que no depende de una única fuente de información para la evaluación. Esto me parece muy importante porque los estudiantes tienen diferentes maneras de demostrar lo que saben, de ser evaluados también. Además, Mario utiliza actividades auténticas como proyectos, obras de teatro, con lo que me identifico yo en mi práctica docente, donde los estudiantes tienen que aplicar lo aprendido. También utiliza rúbricas y un portafolio, lo cual permite hacer seguimiento del proceso y no solamente mirar un resultado final. Y aquí encuentro una diferencia importante con el caso anterior. Lucía parece concentrarse, enfocarse más principalmente en obtener resultados para calificar, ¿cierto? Y el otro maestro, Mario, me cambio, tiene más elementos para comprender el proceso del aprendizaje. Entonces, una de sus principales fortalezas eh, es principalmente esa mirada más amplia y continua de la evaluación.
La segunda pregunta, ¿qué fuentes usamos para evidenciar el aprendizaje? Creo que esto nos invita a pensar en nuestra propia práctica como docentes. ¿Qué fuentes usamos para evidenciar el aprendizaje? En mi caso, eh, considero que no debería existir una única fuente. De hecho, es imposible aprender un idioma y evaluar solo un aspecto del mismo. Por ejemplo, lo esencial sería fortalecer las cuatro habilidades: escucha, habla, escritura y lectura del idioma. Eh, la evidencia puede surgir de diferentes espacios, de lo que observo como docente, de lo que produce el estudiante, de lo que el estudiante puede explicar, también de su desempeño durante, por supuesto, una actividad y también de su propia percepción sobre lo que está aprendiendo. Ellos también nos pueden dar su propia evaluación, su retroalimentación, ¿no? Pero eso, por esto yo considero muy importante la idea de triangular la información. O sea, no tomar una decisión solamente porque un examen salió bien o mal. Si un estudiante obtiene un resultado bajo en una prueba, pero durante un proyecto demuestra que comprende y aplica el concepto, esa información también debe ser tenida en cuenta. O sea, tenemos que considerar este aspecto. Entonces, para mí, evaluar implica mirar el aprendizaje desde diferentes perspectivas, ángulos. Ahora, bueno, aquí llegamos a una pregunta que considero fundamental. ¿Los resultados de las evaluaciones sirven solamente para enviar planes de refuerzo? Definitivamente no, creo que no. Los planes de refuerzo pueden ser una consecuencia de la evaluación, pero no deberían ser la única consecuencia. Claro, los resultados también deberían ayudarme a preguntarme qué funcionó, qué no funcionó, qué debería yo cambiar, qué necesidades detecto en mis estudiantes, qué estrategias debo mantener. Y aquí aparece algo que personalmente considero muy importante. La evaluación no solamente evalúa al estudiante, también me permite evaluar mi propia práctica docente. De hecho, decidí convertirme en docente de inglés porque quería aprender el idioma. Eso se lo digo a los estudiantes siempre, que la mejor forma de aprender es enseñar lo aprendido. Les digo que le expliquen lo que aprendieron en clase a sus amigos, a familiares. Algunos me dicen incluso que se los explican a ellos mismos, los que en verdad pues, quieren aprender, por supuesto. Si la mayoría de mis estudiantes no comprende un determinado tema, posiblemente no se trata simplemente de decir que ellos necesitan refuerzo. También debería preguntarme si la estrategia que yo utilicé fue apropiada, si las actividades realmente permitieron construir el aprendizaje o si necesito enseñar el contenido de otra forma, transformarlo. Esa mirada me parece mucho más formativa en este caso. Entonces, ¿qué otras decisiones podemos tomar a partir de los resultados? Bueno, creo que lo ideal es que podemos ajustar nuestras estrategias de enseñanza. Aquí podemos hacer esas transformaciones, ¿verdad? Modificar actividades, cambiar recursos, reorganizar los tiempos, establecer diferentes grupos de trabajo o proporcionar nuevas oportunidades para que los estudiantes demuestren lo aprendido. También podemos tomar decisiones sobre la retroalimentación, claro. Y esto es importante porque evaluar sin retroalimentar puede dejar el proceso incompleto. Si simplemente digo al estudiante, sacaste 3, 4, 5, el estudiante sabe el resultado, pero posiblemente no sabe qué debe mejorar, o qué hizo bien, o qué hizo mal. En cambio, si le digo qué logró, qué necesita mejorar y qué puede hacer para avanzar, la evaluación se convierte en una herramienta para aprender. Entonces, los resultados no deberían cerrar el proceso, deberían abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. Y creo que esa es una de las principales enseñanzas que me dejan estos dos casos aquí evaluados. Para finalizar, quisiera hacer una reflexión personal a partir de los dos casos analizados. Al comparar a Lucía y a Mario, creo que ninguno de los dos representa necesariamente una práctica completamente buena o mala. Lo interesante es analizar qué nos permite ver cada situación. Sin embargo, pues yo tengo que decir que en realidad me identifico más con Mario
que con Lucía en mi metodología de evaluación, no en todo, pero en algunos casos, como en la realización de proyectos, Lucía nos muestra la importancia de recoger evidencias y hacer seguimiento, pero también nos permite reconocer el riesgo de depender demasiado de una sola estrategia de evaluación. Mario, por otro lado, nos muestra una evaluación mucho más diversa y cercana al proceso de aprendizaje. Sin embargo, también nos hace pensar que recoger muchas evidencias no es suficiente si después no utilizamos esa información para tomar diferentes decisiones pedagógicas. Y esta es quizá la reflexión que más me llevo de este módulo, profesora. Evaluar no debería ser simplemente asignar una nota. Evaluar debería ayudarme a comprender qué está pasando con el aprendizaje de mis estudiantes y a partir de esa comprensión tomar decisiones, incluso decisiones sobre mi propia práctica docente. Porque finalmente, si evalúo y descubro que mis estudiantes no están comprendiendo como yo esperaba, pues la pregunta no debería ser únicamente qué tienen que hacer ellos para mejorar. También debería preguntarme yo mismo, ¿qué puedo hacer yo de manera diferente para ayudarles a aprender? Y creo que ahí está el verdadero sentido de una evaluación formativa. No utilizar la evaluación simplemente para cerrar un proceso, sino utilizarla para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.